buenos días hermanos, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a este culto dominical. Esperamos que se encuentren muy bien y vamos a pasar este momento a manos del Señor en oración. Sin antes recordarles que le den like a este video y se suscriban. Sin más que decir, oremos. Señor Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por permitirnos tener este espacio, Señor, este momento para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que bendigas al pastor que va a impartir la enseñanza de esta mañana, al grupo de alabanza, mi Dios. También, Señor, te pido que bendigas a las personas que hacen que todo esto sea posible, Señor, al coordinador y edición del video, Señor. Señor, también te pido que bendigas a las personas que están escuchando estas palabras, Señor, este video, Señor, que estén siempre contigo, mi Dios, y que no se olviden, Señor, de que tú eres un Dios verdadero y que siempre tenemos que estar contigo, Señor, en las buenas y en las malas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. A continuación tenemos la lectura de la palabra que la podemos encontrar en Santiago 1,
del versículo 2 al versículo 11. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Como título tenemos la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todas abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que puede imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que tu fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que puede imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amor. Sharon arroba. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión
para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Buenos días, estimados hermanos. Bienvenidos a la predicación de hoy. Vamos a orar al Señor, vamos a dejar en sus manos este estudio para que Él nos ayude. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana por este espacio que nos abres para estudiar tu palabra y así, Señor, disfrutar de tu presencia a través de tu voz. Guíanos, Padre, y ayúdanos a concentrarnos en lo que quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estudiar la paciencia, un reto del siglo XXI. ¿Por qué le llamamos así? Porque el siglo XXI se caracteriza por lo contrario de la paciencia. Hay demasiada exigencia. Entonces, fíjese usted, alguien contaba hasta como humor y decía que él estaba dando una conferencia sobre la paciencia. Y uno de la sala dijo, por favor, defina rápido lo que es la paciencia. Miren, hasta la definición de la paciencia hay que hacer rápido. Bueno, en primer lugar, mis hermanos, quiero compartirles 3 definiciones preciosas de lo que se dice que es paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? Para un autor muy disciplinado, para él la paciencia es aprender a aguardar por alguien o algo sin perturbarse durante la espera. No es cuestión de esperar, es cuestión de estar tranquilo mientras uno se espera. Otro autor dice que la paciencia es la capacidad de llevar a cabo diferentes planes o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo. Toda meta va a implicar tiempo, va a implicar una paciencia y en ese espacio yo puedo arruinar mi objetivo, mi meta. Y en tercer lugar, que la paciencia es una actitud del que sabe sufrir y tolerar sus infortunios y adversidades con fortaleza, sin lamentarse. Esta última definición como que fuera trágica, pero es que cuando sufrimos, el sufrimiento existe. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Vamos en segundo lugar a compartir en la literatura sapiencial, que son 5 libros de la Biblia, Proverbios, Job, Eclesiastés,
salmos y cantares. Se llama literatura sapiencial porque es una literatura dedicada a la consejería, dedicado a la enseñanza de los sabios, de los proverbistas, de los salmistas, grandes hombres de Dios. Entonces, la literatura sapiencial y los consejos sobre la paciencia. ¿Qué nos enseñan estos hombres de sabiduría sobre la paciencia a nosotros que somos los lectores de la palabra del Señor? Y entonces nos dice lo siguiente: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Esto es un consejo gigantesco. ¿Cuántas personas conquistan imperios, conquistan grandes empleos y al final pierden la familia, pierden la salud, se pierden ellos mismos? ¿Para qué sirve tanta conquista? Otro consejo sabio es: la paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. Mire lo que hace la paciencia: calma el enojo. Eso es comprobado. Hay que ponerlo en práctica en la familia, en la pareja, y funciona. Funciona porque es la palabra de Dios, pues. Porque es la palabra de Dios. Otro proverbio dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El discernimiento significa: ¿qué puede pasarme con esto? Yo discierno el peligro, el riesgo. Y por eso dice el texto que el que es paciente muestra gran discernimiento. Porque la paciencia me hace pensar, me permite pensar: ¿qué pierdo yo con esto, con esta situación? ¿Qué me puede ocurrir a mí y a mi familia? Y por último, otro consejo de los sabios es: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. El Señor dice que nos ama. Y cuando Él nos dice no, no es que Dios nos rechaza, es que Él sabe lo mejor para nosotros. Él nos dice no porque nos ama, no porque es indiferente a nosotros. Nosotros amamos a nuestros hijos y cuando ellos nos piden algo que sabemos que no le va a hacer bien, ¿qué estamos demostrando nosotros? Que le amamos. No es que somos indiferentes, pero sabemos el daño que podemos causar al proveerle lo que ellos nos piden. Así es con Dios. Así es con Dios. Cuando Él no nos responde, cuando Él nos dice que no, no es que nos ignora, está demostrando que nos ama y que Él sabe que no nos conviene aquello que estamos pidiendo. En tercer lugar, hay pensamientos escritos de filósofos, de poetas, de cantantes. Y quiero compartirles 4. Los anteriores eran autores bíblicos, escritores sagrados. Estos son hombres que a través del tiempo encontraron un concepto de la paciencia. Y entonces el primero nos dice: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Eso es la perseverancia, la insistencia. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Efectivamente. Entonces, mis hermanos, estas frases célebres
son para que nosotros pensemos, dialoguemos con nosotros mismos. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. Con la paciencia se puede conseguir tantas cosas. Con la violencia también se puede conseguir, pero los resultados son tristes. Por último, ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Una de las cosas más difíciles es tener paciencia con nosotros mismos. Somos impacientes con nuestra propia persona. Si nosotros somos impacientes con nosotros mismos, ¿qué vamos a lograr? Pues ser pacientes con otros. Eso es imposible. Por eso el autor dice, ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. En cuarto lugar, la paciencia en cuanto a la venida de Cristo. En la iglesia primitiva, en la iglesia de Tesalónica, cometieron un grave error. La iglesia de Tesalónica comenzó a tener impaciencia con la venida de Cristo, a tal medida que el apóstol Pablo tuvo que escribirles diciendo que tengan fe y que no es en el tiempo en que ellos deseaban. El Señor regresa por su pueblo. Después que Jesús se fue, los tesalonicenses habían esperado 30 años. ¿Cuántas personas se iban a salvar en 30 años? Entonces, el Señor nos pone tantos ejemplos en la palabra del Señor. Y miren, por ejemplo, Santiago hace una analogía. En el libro de Santiago nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Santiago pone una analogía de la vida del labrador. ¿Cuántos de nosotros conocemos que hay alguna técnica para acelerar la madurez de los frutos? Si alguien hace esa técnica, lo que va a hacer es echar a perder los frutos. Hay que tener paciencia. Cada fruto, cada fruta tiene un tiempo determinado por la naturaleza y tenemos que esperar. Hay que ser pacientes. Tened, dice Santiago, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuál es la prisa de que venga Jesús? Nosotros debemos entender lo que dice Pedro. El apóstol Pedro en el capítulo 3, el verso 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mientras el Señor está pacientemente esperando que la gente se convierta, nosotros estamos aquí impacientes esperando que Cristo regrese. Por lo que se ve, la visión del hombre no armoniza con la visión de Dios. Entonces Santiago y Pedro dicen que hay que tener paciencia hasta que el Señor regrese por su pueblo. Y mientras tanto tenemos que proclamar la palabra. Y si queremos que Jesús venga pronto, entonces tenemos que evangelizar con más frecuencia. Porque eso es lo que el Señor está esperando. Que la mayor parte de la gente se convierta para Él regresar. ¿Tenemos apuro que Cristo venga? Entonces hay que evangelizar más. En quinto lugar, vamos a ver ejemplos en la Biblia de paciencia. Y en primer lugar vamos a ver el ejemplo de Dios mismo.
el ejemplo de Dios como un ser paciente. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto, ¿qué cosa? Los pecados pasados del hombre. Aquí está la paciencia de Dios. La paciencia de Dios hace que Él se olvide, que Él no se acuerde más de nuestros errores, de nuestro pasado, de nuestra vida triste, de nuestra vida destruida antes de conocer a Jesús. Y eso, ¿qué es? Esa es la paciencia de Dios. Esa es la tolerancia, la capacidad de ejercer la paciencia. También el texto dice que en Romanos 15:5, que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir en Cristo Jesús. En la disertación anterior les decíamos que el gozo no es provisto por el hombre. El gozo es producto de que estamos en Cristo. Y ahora la paciencia tampoco es un esfuerzo humano. La paciencia es permitir que Dios produzca en nosotros a través del Espíritu Santo su paciencia. Por eso dice el Señor eso, que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir. Yo debo permitir que Dios actúe en mí, que su paciencia se encarne en mi persona. Solo así voy a poder dominar mi impaciencia, mi intolerancia, que ya me causa problemas, que ya me tiene al borde del hígado y que ya estoy con síntomas de gastritis por la impaciencia, porque no puedo tolerar esperar. Entonces el Señor debe poner en nosotros eso, pero para eso hay que permitírselo. El segundo ejemplo de la Biblia es Jesús. El primero, Dios. Segundo, Jesús. El texto de 2 Tesalonicenses 3:5 dice, Jesús, que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Nadie tiene paciencia por sí mismo. La paciencia es aprendida. Pero para que la paciencia sea perenne y sea duradera, hay que aprender de Jesús. Hay que aprender de la paciencia de Dios, de la paciencia de Jesús, y hay que aprender la paciencia del Espíritu Santo. Porque eso dice Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces la Trinidad nos da el ejemplo de paciencia. Pero también en la Biblia hay hombres de paciencia que lograron dominarse a sí mismos con la ayuda de Dios. Y en el libro de Santiago nos dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Hemos oído de la paciencia de Job? Ahí está el ejemplo. Cómo Job tuvo paciencia hasta que las cosas cambiaron, hasta que las cosas se transformaron en beneficio de él. Pero ¿qué tal si Job se renegaba? ¿Qué tal si Job se enojaba con Dios? Pues se hubiese muerto de la enfermedad y no hubiese conseguido que se duplicara toda la riqueza que él tenía gracias a la paciencia. Fíjese usted que ni la esposa de Job tuvo la paciencia de él. Por eso el texto bíblico dice que en todo esto Job jamás atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa despropósito alguno?
Despropósito es lo contrario de propósito. Job jamás le dijo a Dios, yo creo que tú no sabes lo que estás haciendo, Dios. Job jamás le dijo a Dios, por favor, Dios, ¿qué haces? Estás equivocado conmigo. Eso es atribuir despropósito a Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta calamidad que está viviendo el mundo, a lo mejor piensa que Dios no sabe lo que hace? Esperamos que los hijos de Dios no manejen así la idea. Dios sabe exactamente lo que desea y tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar. Llegará el momento en que todo se calmará. Pero no solamente que todo se calmará, sino que nuestra impaciencia se ha calmado, que hemos aprendido y somos otro ahora. Un pastor de la Alianza decía, sería trágico que esta enfermedad se termine y seguir siendo nosotros los mismos. Sería un desperdicio. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos otros, que estemos preparados para recibir un nuevo momento, una nueva calma que Dios nos dé. Pero también otro ejemplo de la Biblia es José. El libro de los Salmos dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por sus hermanos. Usted sabe la historia. José tuvo que tener tanta paciencia con sus hermanos. Esa historia, la verdad, es increíble. Pero el resultado de su paciencia y de confiar en Dios, como él mismo dice, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios transformó esta motivación de ustedes para salvarles a mi familia, a mi pueblo, a mi comunidad. ¿Cómo se logran los objetivos? Con paciencia, con tranquilidad, con sosiego. Esa es la mejor arma para lograr nuestras metas. Acercándonos al final de nuestra reflexión, ¿en qué casos debemos estar llenos de paciencia? ¿En qué casos es urgente, es indispensable la paciencia? En primer lugar, mis hermanos, con los nuevos creyentes. Con los nuevos creyentes. El texto de 1 Timoteo 6:16 dice, sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Una de las cosas que los nuevos creyentes no aceptan, no asimilan, es que Dios pueda cambiar sus vidas. Y Pablo dice que Dios cambió la vida de él, de tantas torpezas que él cometió, y la torpeza más grande fue maltratar a los hijos de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pablo vía a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a la gente que cree en Jesús. Jesús dice que estaba persiguiendo a él mismo. Y eso fue lo que le dolió a Pablo luego que descubrió en qué consistía su persecución. Pero Pablo dice que Dios le llamó a él y le trajo por misericordia para ser un ejemplo de los nuevos creyentes. Ayúdeles a los nuevos creyentes. Dígale que el pecado más horrible en la vida es curado, es perdonado por Dios. Entonces hay que tener paciencia con los nuevos creyentes que no creen, no asimilan, no aceptan que Dios pueda cambiar sus vidas. Claro, es entendible, porque tal vez son ex violadores, ex drogadictos. Esas cosas aparentemente son imperdonables, pero para eso está el creyente, para guiarlo a estos nuevos hermanos en Cristo. En segundo lugar, en la diferencia entre hermanos.
El texto de Efesios 2:4 nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Con qué frecuencia debemos ser nosotros pacientes? La respuesta es siempre. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Por qué se necesita paciencia? Porque somos distintos. Todos tenemos trasfondos distintos y hay que tener paciencia con la costumbre de cada uno, con la forma de ser de cada uno, con los gustos de cada uno. Esto hay que aplicar en la vida matrimonial, si no, no hay manera de perseverar en un matrimonio si no se pone en práctica la paciencia. No hay manera. La paciencia es uno de los ingredientes para poder perseverar en este tema que se llama hogar. En tercer lugar, en el sufrimiento. Alégrense, dice Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿En qué circunstancias hay que tener paciencia? En el sufrimiento. Porque yo no puedo acelerar el término del sufrimiento. El tiempo la puso Dios. Él sabe hasta cuándo será. Y yo tengo que esperar. Y eso es lo que tenemos que hacer con lo que estamos viviendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Esperar hasta cuando Dios determine. Y hay que hacerlo con paciencia. Porque si esperamos con impaciencia, entonces no es tampoco espera. Tampoco es espera. Y Dios tendrá que enviarnos otra cosa más hasta que aprendamos. En cuarto lugar, corregir los errores. El texto de 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando nosotros corregimos, aconsejamos a otras personas, uno hay que tener paciencia, porque resulta que a la vuelta de la esquina otra vez hacen lo mismo. Hay que tener paciencia con las personas que están luchando con sus errores. No nos cansemos de ayudar a las personas, de decir que los cambios de los hábitos son paulatinos, pero hagamos con amor y con paciencia. En quinto lugar, en esperar en las promesas de Dios. El libro de Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta es una de las cosas complejas del cristianismo, esperar en lo que no vemos. Y claro, esto para la gente incrédula no tiene lógica, pero para nosotros sí, porque la palabra lo dice. También debemos esperar en oración. Cuando oramos al Dios hay que ser pacientes. Dice el libro de Salmos 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Curiosamente, a la gente impaciente hasta con Dios es igual. ¿Y cómo sabemos que las personas son impacientes con Dios? Porque dejan de orar, pues. El hecho de dejar de orar por algo que hemos iniciado clamando al Señor, eso significa que yo no tengo paciencia. No tengo paciencia. En séptimo lugar, en el crecimiento de nuestros hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Las personas no tienen paciencia con el crecimiento de sus hijos. Hay que dejar que ellos desarrollen, que pasen cada ciclo, cada estadio de su vida. No hay que acelerarles. Uno tiene que decir a los hijos, 14, 17, 18, 19 años, que tienen que disfrutar
su etapa de crecimiento, no tienen por qué estar preocupados de la vida, todavía no es tiempo, ya llegará la hora en que ellos formen su hogar y ahí tendrán que preocuparse, pues no, por la alimentación, por la vestimenta, por la educación, pero mientras tanto no, para eso están los padres. No se puede esperar que los hijos hablen bien mientras no esté en el tiempo que desarrollen bien su lenguaje. No podemos acelerar la parte psicomotriz de delgada a gruesa rápido. No. Las fuerzas de nuestros hijos es paulatino conforme va la edad, la inteligencia, el razonamiento, todo es paulatino. Entonces, mis hermanos, hemos visto en qué circunstancias hay que ser pacientes. Y finalmente, la paciencia es una identidad de los cristianos. Nosotros tenemos que caracterizarnos por ser personas pacientes, por demostrar la paciencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de Job, de José, de David. Por lo tanto, dice la palabra, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Revístanse. Por eso dice, como escogidos de Dios. Nosotros no podemos esperar de las personas que no conocen al Señor esta cualidad. Esto es para los creyentes. Porque como usted escuchó, la paciencia no es una capacidad humana. La paciencia es un don del Espíritu Santo. La paciencia es una capacidad de Dios que ha dado a sus hijos como resultado, como premio de haber creído en Él. Pero hay que dejar que Él controle nuestra impaciencia, si no jamás vamos a lograrlo. Todo esto, dice el Señor en Colosenses 1:11, todo esto, fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así, con gran gozo. ¿Ve? Soportarlo todo con mucha paciencia, con una tonelada de paciencia. Y finalmente, 2 Tesalonicenses 1:4 nos dice, nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. Queridos hermanos, nuestra iglesia tiene que caracterizar por una iglesia de paciencia. Que Dios esté orgulloso de la iglesia Emaús. Que la gente que llegan a nuestra iglesia estén orgullosos de haber entrado a un templo donde la paciencia es la característica de la iglesia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a permitir que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas, que nos controle y seamos entonces mensajeros de la paz de Dios, pero también de la paciencia. Acompáñeme en una palabra de oración. Eterno Señor, no es fácil tener paciencia porque a nuestro alrededor estamos llenos de personas impacientes. Pero para eso ha venido a vivir en nosotros del Espíritu Santo, para generar en nuestras vidas la paciencia de Jesús, la paciencia de Dios y la paciencia del Espíritu Santo. Te rogamos, Padre, que nos concedas esta bendición a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea
porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Bueno, mis hermanos, hemos dado por concluido este culto, hemos escuchado su palabra, hemos alabado su nombre y vamos a pasar el tiempo de oración para que Dios nos siga bendiciendo. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje que hemos recibido, Señor. Gracias y ayúdanos a poderlos poner en práctica, Señor, para poder ser mejores hijos de Dios cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener fe y no desanimarnos, Señor. También, Señor, bendícenos todos los días que vamos a trabajar, Señor. Ayuda a nuestras familias, ayuda a nuestros padres, Señor, que ellos hacen todo lo posible para que nosotros tengamos un sustento cada día, Señor Jesús. Bendícenos, cuídanos y protégenos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, sus bendiciones, Señor Jesucristo. Padre Celestial, te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús.